Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les hablaré acerca del tezuino, una bebida ancestral de nuestra cultura rarámuri. También les daré una breve explicación del proceso para la elaboración de dicha bebida. El tezuino es una bebida considerada sagrada en la cultura rarámuri. Básicamente está hecha a base de maíz fermentada y se utiliza principalmente para hacer algún trabajo en conjunto, como la construcción de una casa, para preparar las tierras de siembra, para el cultivo, para agradecer a Dios por las cosechas o simplemente para la convivencia entre vecinos de la comunidad. Además, nunca puede faltar en las fiestas importantes del año, como la Semana Santa, el 12 de diciembre, Año Nuevo o en las fiestas patronales de cada comunidad. Su preparación es todo un arte, ya que se requiere de tiempo y mucho trabajo. Mayormente son las mujeres quienes se encargan de elaborar dicha bebida. Es una bebida principalmente para adultos, ya que contiene cierto grado de alcohol por la fermentación de la misma. El primer paso para la elaboración es desgranar el maíz dependiendo la cantidad que se vaya a elaborar. Después se pone a remojar durante 3 a 4 días bajo el agua. Hasta que empieza a brotar el maíz, es justo cuando deben sacar del agua. Segundo paso. Se pone a cocer el maíz en agua hasta el hervor. Luego se retira del agua para moler en metate o molino. Luego se vuelve a verter de nuevo al agua de donde fue retirado para nuevamente hervir. Una vez hervido, se procede a extraer el gabazo o asiento, dejando el líquido disuelto sin dejar que se apague el fuego y siga hirviendo por un tiempo prolongado. Una vez que está listo, se agrega una planta o hierba silvestre llamada basiáguare. Esta se remoja en agua caliente y, al igual que el maíz, se procede a moler para agregar a la bebida. Esto sirve para darle cierto sabor y suba el nivel de alcohol. Por último, se deja reposar en un aproximado de 12 horas hasta que vuelva a la temperatura ambiental. Mientras tanto, se puede hacer la invitación a que pueden venir a probar y a convivir. Mientras los hombres trabajan, les llevan la bebida hasta el lugar del trabajo, mientras las mujeres se encargan de preparar la comida para los trabajadores. Después de concluir el día, se reúnen todos para convivir en armonía hasta terminar dicha bebida. En ocasiones pueden durar hasta 2 o 3 días tomando, cuando es poca la gente que acude a dicha invitación.